Eh, de todas formas, antes de empezar, jóvenes, no sé si tienen algún práctico o algo así para poder ir también resolviendo las dudas de sus tareas. A ver. Mentira, ok. Ya. De todas formas, entonces vamos también, después de este ejercicio, vamos a resolver las dudas que tengan. No sé, tienen tarea, ¿verdad? No les dio tarea todavía, pero dijo que... No dio ejercicio todavía. Ya. Pero creo que va a dar examen el miércoles, me dijo. Lunes. El lunes, ya. Bien, vamos a ver este problemita. Considere 3 cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo, ¿ya? Es un triángulo, como se muestra en la figura, ahí está esta figura, donde carga 1 es igual a carga 2, estas dos cargas son iguales en módulo, ¿no? Obviamente, fíjense, uno es negativo y el otro es positivo. Carga 2, ahí está, menos 2 microcoulomb, y no dice nada más, ¿no? Bueno, carga 1 y carga 3, que es este. Y A es 0,1 metro. Bueno, a veces aquí se los puede poner, ¿no? A ver. Sí. A veces acá ustedes se los puede poner en centímetros, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es convertirlo en una misma unidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver. 0,1 metro encuentra la fuerza resultante sobre la carga 3. Listo. Esta sería la gráfica, tenemos carga 2, carga 1 y carga 3, ¿no? Esta sería la carga 3, ¿ya? Aquí está bugueado esto. Ya, esto sería la carga 3. Tenemos que encontrar entonces la fuerza resultante sobre esta carga 3. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, anotar el sentido de la fuerza, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí un negativo y un positivo, ¿no? Tenemos una carga negativa y positivo sobre la carga 3, ¿en qué sentido estaría la fuerza? ¿Qué tipo de fuerza, qué tipo de interacción eléctrica entre estas dos cargas? Carga 2 y carga 3. Dos cargas de diferente electroconductividad. Hay un tipo de interacción de tipo de atracción, ¿no? O sea, estas dos cargas positivas y negativas se atraen. Entonces, no sé si alguien más entró, a ver, vamos a ver. Mentira. A ver, creo que sí. Ya. Bien, entonces, el tipo de... Cuando son diferentes cargas, siempre hay atracción, ¿no? En carga eléctrica, entonces la fuerza va a tener esta dirección de acá, en este punto, ¿de acuerdo? Fuerza, llamémosle fuerza 1, ya podemos llamarle como otro queramos, fuerza 1, que es la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Bien, aquí hay otra carga, fíjense, va a haber otra interacción eléctrica entre dos cargas, carga 1 y carga 3. Los dos llevan el mismo signo. A ver. Listo. Entonces les pregunto, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué dirección tendrá el sentido de la fuerza? O atracción. ¿Atracción? Es ese tipo, ¿no? Es lo mismo ocurriría si los dos fueran negativos, ¿verdad? Cargas iguales, ¿qué pasa? Se repelen, ¿verdad? Entonces, el sentido de la fuerza es la siguiente. Por lo tanto, en este carga 3, entre estas dos cargas hay una interacción eléctrica de tipo repulsión, ¿no? Entonces, va hacia afuera el sentido de la fuerza. Vamos a hacerlo con otro color. Por este acá. Entonces, fíjense, para poder escribir el sentido de la fuerza, siguen la misma línea que está ahí, o sea, la misma línea que les une, entonces esa misma línea, ¿ya? Va a tener esa misma dirección. Ahí. Entonces, esto va a ser, llamémosle fuerza 2. ¿De acuerdo?
Listo. Eso es lo principal, digamos, ¿no? Anotarle el sentido de la fuerza, porque si nos equivocamos en este sentido de la fuerza, probablemente en los datos también, en los cálculos, nos vayamos a equivocar, ¿ya? Listo. No sé si tiene alguna pregunta en asignar el sentido de las fuerzas. Hay que seguir el principio, ¿no? De cargas diferentes, atracción, cargas iguales, repulsión. Listo. Ahora lo que procede es calcular los módulos, ¿ya? Hay dos formas de trabajar. Uno es trabajando en forma escalar y otro es vectorial. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿ya? Con el docente con la ingeniera estamos llevando, él lo hace creo en forma, los módulos, ¿ya? Primero entonces podemos calcular, ¿no?, los módulos de cada fuerza, ¿no? De F1 y F2. Aquí, cuando estamos trabajando en forma escalar, no tomamos el signo de las cargas, ya directamente reemplazamos su módulo. ¿De acuerdo? Entonces, interacción fuerza 1. Fuerza 1, ¿no? Va a haber interacción, esta fuerza 1 está entre la carga 2 y la carga 3. Entonces decimos, constante de electricidad por carga, ¿qué carga es? Carga 2, obviamente, por carga 3. Listo. Carga 3. Sobre la distancia que lo separa, que es A. Al cuadrado, exactamente. ¿Listo? Aquí simplemente quedaría reemplazar, ¿de acuerdo? Esto es constante. ¿Con cuánto están trabajando constante ustedes? 9 por 10 elevado a 9. 9 por 10. Por 10 elevado a las 9. 9. Newton por metros al cuadrado sobre el coulomb al cuadrado. Listo. Entonces 9 a la 9, ¿no? Carga 2, fíjense, carga 2, ¿dónde está? Menos 2. Fíjense, yo no voy a anotar el signo. Aquí cuando estamos trabajando en escalar o módulo, no anotamos el signo. ¿De acuerdo? Entonces directamente anoto el 2 micro, que es por 10 a la menos. Voy a anotar en vez por 10 exponente, ¿ya? Exponente a las 10. Por, este sería la carga 2, ¿no? Carga 3, ¿dónde está? Es 5, ¿no? 5 exponente, perdón, no es a las 10, ¿por qué estoy anotando a las 10? Micro a las 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Entonces, menos 6. ¿Listo? Por ese microcoulomb. Listo, estas serían las cargas eléctricas. En ningún momento estoy tomando el signo, ¿no? Entonces, la distancia que sería 0,1. 0,1 al cuadrado. No sé si pueden ayudarme con los cálculos ahí. 9 por 10 a la 9 por 2 exponente menos 6 por 5 por 10 a la menos 9 Newton me salió. 9 Newton. Exacto, es 9. Sí, exacto. A ver. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. ¿Alguien más? Bueno, ya confirmaron, ¿no? 9 Newton. 9. Listo. Fíjense, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por los módulos, calculo el módulo de la fuerza 1. Ahorita no me está interesando dirección, sentido ni nada, simplemente módulo, ¿ya? Entonces procedemos a calcular la fuerza número 2, que es constante, la fuerza entre 2, la fuerza número 2, que sería entre la carga 1 y la carga 3. Entonces digo, carga 1 por carga 2 dividido entre la distancia. ¿Cuánto será esta distancia? Disculpe, ¿no sería carga 3? Sí, es carga 3. Carga 3, perfecto. Excelente. ¿Cuánto sería esta distancia que va entre carga 1 y carga 3? Bueno, sabemos que es esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Obviamente lo vemos, pero el valor, ¿cómo será? ¿Cómo este es un triángulo? ¿Pitágoras? Exactamente, Pitágoras. Entonces, calculando por el teorema de Pitágoras, vamos a hacer
esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si fueran diferentes, bueno, sería b, ¿no? Pero como son lo mismo, entonces lo mismo al cuadrado. Esto sería a por raíz de 2, ¿no? ¿Cuánto sale? Bueno, todo esto es r, ¿no? Podríamos anotarlo acá. Entonces lo voy a anotar simplemente r al cuadrado. Listo. Lo mismo ahora 9 exponente 9. Bueno, tenemos harto espacio, así que 9 exponente 9 por carga 1. ¿Dónde está carga 1? Carga 1 es igual a carga 3, vale 5 microcoulombs. 5 exponente menos 9 por carga 3, bueno, es lo mismo, ¿no? 5. Podría yo directamente ponerlo al cuadrado, ¿no? ¿Será que sirve eso? ¿O no? Carga 1, no, pues carga 1 y carga 2 y son iguales. Listo. Sobre la distancia al cuadrado. Perfecto, entonces escribimos a que vale 0,1 por raíz de 2. Todo eso al cuadrado. Listo. ¿Cuánto sale esto? Sí, eso estoy viendo ahorita. Menos 6. Me salió 11.25. 11,25 Newton, ¿no? Perfecto. Listo. Ahora, esto sería estos vectores que están acá, ¿no? No sé si tiene alguna duda hasta ahí. Atentos. Cuando tenemos solo dos vectores, podríamos utilizar lo que es el método del paralelogramo, ¿verdad? Pero eso solo funciona para dos vectores, digamos, ¿no? Entonces, si fuera más cargas por aquí, no sé, una carga por aquí también hubiera, ya, bueno, entonces tendríamos que aplicar lo que es la descomposición de vectores, ¿no? En lo rectangular. Por lo tanto, entonces vamos a, en esta carga donde estamos calculando, vamos a crear lo que es un eje, ¿ya? Listo. Un eje. Aquí va el Y y aquí va el X. Listo. Les pregunto, este ángulo que está aquí, ¿cuánto valdrá? Es el mismo que este, ¿verdad? Estos dos ángulos son iguales, ¿ya? Entonces, entonces me preocupo, ¿cuánto vale este ángulo? Le llamaré alfa. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Va a valer 45 grados. 45 grados. Bueno, obviamente si son iguales A y A, ¿no? Pero si fueran diferentes, ¿cómo podríamos obtener este alfa? Tangente de alfa, ¿no? Con tangente de la distancia. ¿A qué sería tangente de alfa? Sabemos, a ver, atento. Este ángulo alfa es también lo mismo que este, ¿ya? Es lo mismo que ese. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, A sobre A. Este es igual a 1. De aquí despejando alfa, ¿no? Tangente menos 1. De 1, ¿cuánto es? 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, más que todo, digamos, estos problemitas hay que darnos cuenta de los ángulos, ¿no? Si esto es igual a esto, y esto es igual al de arriba, ¿no? El que está aquí, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, bueno, en este ejercicio no nos va a ser ninguna utilidad, pero hay que saber que también que la suma de este ángulo de acá es 90, ¿no? Por lo tanto, si este es 45, entonces lo que resta es 45, ¿de acuerdo? Cosas así. Listo. Vamos entonces a hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Vamos a hacer un diagrama simplemente con los vectores.
acuerdo? Entonces traemos nuestro eje acá abajito. Y. X. ¿Listo? El primer vector estaba así, ¿no? Y ahora se resume a poder resolver el problema de vectores, nada más. Este ya sabemos que es F2, ¿no? Es como en física 1, calcular el resultante del vector, del sistema vector. Este vale 45. Y el otro vector está acá, que es F1. Ya sabemos sus magnitudes. Entonces ya a partir de aquí podemos utilizar el método del paralelogramo o en la composición de vectores, ¿no? Pero más les recomiendo la descomposición de vectores porque eso va a funcionar para varios vectores. Entonces descomponemos esta fuerza 2, se va a descomponer aquí abajo. Le voy a llamar fuerza 2 en X. Y el otro vector aquí, fuerza 2 en Y. ¿Listo? Ya se descompuso. Una vez que nosotros realizamos la descomposición de vectores, nos olvidamos de este vector. No existe. ¿De acuerdo? ¿Listo? A ver. Entonces, en X. Sabemos, a ver si dice equilibrio. O si la carga aplicada tanto rectángulo contra la fuerza resultante que ejerce sobre carga 3. La fuerza resultante no dice equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas no va a salir igual a 0, ¿no? Simplemente, en X, ¿ya? En el eje X vamos a sumar todas las fuerzas. Entonces, fuerza resultante en X. Aquí ya vemos el sentido. En X tenemos este F2 que va en el sentido positivo de los eje X. F2 en X. Y aquí hay otro vector que va en el sentido contrario de las X, que es F1. Entonces, menos, aquí sí ya tomamos los signos. F1. ¿Listo? Vamos ahora en Y. En Y, de la misma forma. Vemos todos los vectores que están en el eje Y. En este caso solo tenemos uno. Entonces, a ver, fuerza en Y. Solamente tenemos fuerza 2 en Y. Listo. Pero ¿quiénes son F2X y F2Y? Aquí la vamos a poner. Fíjense, cuando esté al lado del ángulo, siempre va a ser coseno, ¿ya? O sea, F2 por coseno de 45. Para que no se olviden, digamos. A veces entra la duda, ¿no? Si este lado era coseno y este lado seno. Entonces, pero siempre, cuando esté al lado del ángulo así, es el coseno. Y al otro lado es el seno, ¿ya? Entonces aquí lo voy a anotar F2 en Y. El módulo del vector F2 por el seno del ángulo. Listo, este sería F2, ¿ya? Listo, una vez que ya tenemos esto, simplemente hay que sumar, ¿no? Esto, entonces vamos a poner otra vez acá. Establecer como fondo. Listo. A ver. No sé si puedo copiarlo esto. Ya, lo vamos a hacer lo siguiente. Antes, no sé si tiene alguna duda sobre la descomposición de vectores o algo acá. Todo bien, auxiliar. Ya. Listo, vamos a la siguiente. Entonces, lo único que falta hacer ahora es sumar, pues, ¿no? A ver cuánto vale la fuerza 1. Fuerza 2, 11,25. Listo. Entonces sumamos acá. Vamos a poner una rayita acá. Fuerza en X. Fuerza 2 en X hemos dicho que era fuerza 2 por coseno de 45, ¿verdad?
menos fuerza 1. Entonces, seguimos sumando, fuerza X, fuerza 2 era 11,25 por coseno de 45. Menos fuerza 1 vale 9 newton. Entonces, ¿cuánto saldrá fuerza en el eje X? Calcúlenlo. Mientras voy anotando la fuerza en Y. Fuerza en Y, no, esta es la fuerza resultante en Y. Fuerza en Y entonces simplemente era igual a fuerza 2 en Y, que es fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza 2 en Y? Bueno, está acá. Fuerza 2 en Y, fuerza 2 por seno de 45. Fuerza 2 por seno de 45. ¿Listo? Este 11,25 por coseno de 45. ¿Cuánto sale, Juanes? ¿Eso? Menos 1.04. 0,4 newton. ¿Y el otro? De 7,95. 7,9. Es en seno, ahí le puso coseno, pero Ah, sí, tiene razón. lo calculé en seno. Perfecto. Excelente. Seno de 7,95, dijo, ¿no? Sí. Listo. Newton. Eso sería, pero estas son las componentes resultantes tanto en el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Después de esto estaría de la siguiente, como es negativo, ¿verdad? Entonces, nuestro eje quedaría finalmente así. Ahí estaría el eje y el eje X, ¿de acuerdo? Los valores, ¿cómo quedarían? Fíjense, Fx es negativo, entonces, lo eje X, la parte negativa va a este lado, ¿verdad? Ahí estaría Fx. Y el Fy es positivo 7, es más grande, entonces puede estar ahí, ¿de acuerdo? Nuestro eje quedó chico, ¿no? Entonces le aumentamos nuestro eje de estar ahí. Listo. Así estaría nuestro resultante tanto en el componente Y y el componente X. ¿Listo? Bueno, entonces como nos piden la resultante, ya esto es el teorema de Pitágoras, ¿no? Para hallar el resultante. ¿De acuerdo? La resultante sería esta. FR. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, fuerza resultante, su raíz cuadrada de resultante en el eje X más resultante en el eje Y al cuadrado. Listo. Ya esto sería la resultante. Raíz cuadrada. Fx es, bueno, 1,04 al cuadrado más 7,95 al cuadrado. Listo. Esa sería la resultante. No sé cuánto sale, a ver. 8,01. 11,01. 8. 8,01 newton. No nos olvidemos siempre de las unidades. Ese sería entonces lo que es la resultante de esta figura de cargas, ¿no? Entonces podemos aquí dibujar la resultante en sí, estaba aquí, ¿no? Ahí estaba. ¿Ya? Bien, ahora por decir nos piden hallar el ángulo, la dirección, ¿no? A veces en el problema nos piden el módulo y el resultante y la dirección. ¿Cómo hallamos la dirección? O sea, este ángulo en sí nos piden, llamémosle θ. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el módulo, en otras palabras, módulo. Ahora vamos a encontrar la dirección.
acuerdo? Módulo y dirección. Dirección es encontrar el ángulo con respecto al eje X, ¿de acuerdo? Este tita que está acá. Entonces, de igual forma, con tangente de tita, ya, va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto, que es este, que es lo mismo que FY, o sea, FY sobre cateto adyacente, que es el FX. De aquí F en Y es 7,95. F en X es menos 1,04. Listo. Entonces, tita, ¿cuánto vale acá? Despejando. ¿Cuánto vale tita? Menos 82 grados. 82 grados. 82 grados. Excelente. Listo. Eso sería, jóvenes. Módulo y dirección de la fuerza resultante. ¿Preguntas? Una pregunta, digamos si la ingeniera nos da un ejercicio y no nos dice dónde va a ser la carga, por dónde va a partir, ¿nosotros la escogemos o qué deberíamos hacer si no nos da la carga? ¿Cómo si no les da la carga? O sea, no nos dice de dónde comenzar, digamos, solo nos da así el dibujo y las cargas. Ya. Pero digamos, siempre les va a decir Era sobre de un cuadrado, era. Ya. No nos dio la dónde comenzar, digamos. No sé si tiene el problemita, me lo puede enviar. Ya, a ver. Ella así nos dio el ejercicio, digamos. A ver, solo nos dijo así de eso. Lo envié ya. ¿A dónde lo envío? A ver. Compañero, nos dio la carga dónde empezar. ¿Dónde dijo? Pues, que no le entendí. En la carga 4 dijo, empezar. Sí, dijo. Yo no le escuché. Hay una pregunta, auxiliar, hay una pregunta que dice 2 esferas cargadas igualmente a 10.6 kilogramos, o sea, kilogramos. Cada una están suspendidas por hilos, dice. Ya, envíenmelo así para verlo mejor. Pueden hacerlo los dos. El cuadrado y el otro. Ya, a ver, no sé si están viendo lo que estoy compartiendo ahorita. ¿Qué ven? El ejercicio anterior. El ejercicio, que hiciste. Ya. Entonces están viendo otro que lo voy a ver. Ahorita está. Aquí encontré lo que me están pidiendo ahorita. Ya, ¿por cuál empezamos? Vamos en orden. ¿Cuál quiere empezar? La esfera, la esfera, las 2 cargas iguales. Ya. Está media complicadita igual. Envíenmelo ese, por favor. Envíenmelo. Ya lo enviaron. Ya lo envié. Ya, copiar imagen. Listo. Ahora ven una hoja blanca, ¿no? Sí. Ahí está. Momento.
A ver, entonces es lo mismo, ¿no? Aplicamos el mismo principio en física 1, 2 y 3 cuando tratamos de analizar. No sé si puedo recortar esto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros entendamos el problema, a ver qué pasó. Una vez que nosotros entendamos el problema, a ver ahora. Está cargando. Listo. Dice, esferas cargadas igualmente de 10, bueno, tiene masa, ¿no? Aquí tiene masa, 10,6 kilogramos. Vamos a trabajar con diferentes masas, ya para efecto de que ustedes puedan resolver esto. Masa, vamos a trabajar con 12 kilogramos. Una está suspendida por hilos de 0,5 metros. Ya suponga que este L es de 0,5 metros. Listo. De longitud. Hallar la carga Q que origina. Sí, que origina la fuerza resultante, la fuerza de repulsión si se separa 0,3 metros. Fuerza de repulsión y se separa 0,3 metros. Entonces, la distancia total aquí estaría 0,3 metros, ¿no? Entonces, pongámosle distancia de separación 0,3 metros. Entonces, nos da la fuerza de repulsión aquí. A ver. Hallar la carga Q que se origina. Hallar la carga Q que origina la fuerza de repulsión que separa 0,3 metros. Sí, no nos da fuerza de repulsión, ¿no? Ya. Bien, sabemos la distancia de separación y sabemos que las dos cargas son iguales. Si va a haber repulsión, quiere decir que las dos cargas van a tener el mismo signo, ¿verdad? Ya sean positivos o negativos, pero la cosa es que tengan el mismo signo. Listo, entonces, ¿cómo sería la interacción eléctrica? Sabemos que era por la ley de Coulomb, ¿no? Ley de Coulomb. Fuerza-repulsión es igual a constante por carga, como son iguales, carga al cuadrado sobre la distancia de separación al cuadrado. ¿De acuerdo? Listo, eso sería la fuerza-repulsión. Atentos. No sé si te sientas así. Ahora, vámonos a una de las cargas. Cualquiera de las cargas podemos irnos, bien aquí o aquí. Entonces, vámonos a una de las cargas y veamos qué fuerzas tenemos en esa carga. ¿Ya? Podemos ponernos un eje ahí, como siempre, nos facilita analizar un eje horizontal y un eje vertical. Entonces, este va a ser el eje Y, bueno, no puedo dibujar bien aquí en esta imagen, y el eje X. Listo, veamos qué fuerzas existen sobre esa carga. El primero, el de origen eléctrico, que es la fuerza de repulsión. Entonces, si son dos cargas iguales, la fuerza de repulsión tiene que estar ahí afuera, yendo hacia afuera, ¿verdad? Eso sería la fuerza de repulsión. Listo, ya tengo esta fuerza. Le llamaré, bueno, como su mismo nombre, fuerza de repulsión. Hay otra aquí, tiene masa de 12 kilogramos. Si es que no hubiera este hilo, este se cae abajo, ¿verdad? Entonces aquí está, llamémosle tensión. Tensión que se encuentra en el hilo. ¿Qué fuerza más ustedes ven acá? ¿O no habrá más? De gravedad. ¿Ya?
como tiene masa, entonces va a haber una atracción hacia el centro de la Tierra, que es el peso, ¿verdad? Entonces, peso. Les pregunto, ¿conocemos peso? Sí, es masa por gravedad, tengo la masa, le multiplico por la gravedad, ya tengo peso. ¿Conozco fuerza resultante R? Es más o menos, pero no conozco la carga, pero sé que son iguales, ¿verdad? Originalmente, ¿qué me pide? Hallar la carga. Ah, bueno, esta es mi incógnita. Esta es mi incógnita. Perfecto. Listo. No hay más fuerza, ¿no? En mi sistema de referencia que me he creado sobre esta carga, tensión, fuerza resultante y peso. ¿O hay alguna más? Creo que no. Por lo tanto, entonces hacemos el diagrama acá de cuerpo libre, lo que hemos aprendido en física 1. ¿En qué consistía? Pues trazábamos un eje vertical que sería Y, un eje horizontal es X, y anotamos todas las fuerzas que están interactuando en esa partícula, en esta carga, que sería en este caso fuerza resultante, FR, tensión, bueno, tensión, y el peso. Listo. Ahora necesito, para poder descomponer esta tensión en ambas, necesito conocer el ángulo. Listo. ¿Cuánto será el ángulo si quiero conocer este ángulo de acá? Si de aquí a aquí vale 0,3, ¿cuánto valdrá la mitad? 0,15. 0,15. ¿Conozco esta longitud? Sí. ¿Conozco este dato? Conozco este dato. ¿Puedo conocer esto? Bueno, en realidad no necesito conocerlo. Directamente con estos datos yo puedo calcular el ángulo. ¿Cómo es eso? Entonces, a ver, una entidad trigonométrica que me relacione el adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál es? Coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente, que es 0,15 metros. Obviamente tiene que estar en el mismo unidades, nos olvidamos, bueno, esto está sobre 0,5. ¿Qué decimos? ¿Cambiamos esto o no? Bueno, ya cambiamos más, así que, bueno, 0,6 pongámosle. 0,6. Alfa, entonces, ¿cuánto valdría? Coseno de 0,15 sobre 0,6. 75, no sé si a ustedes también les salió. 75. Sí, 75 grados. Sí. 52. Listo. Así de sencillo. No sé si tienen dudas en cómo calcular el ángulo alfa que está aquí. No. Excelente. Listo, ya conozco alfa, ahora sí puedo descomponer esta tensión. Bueno, obviamente estamos aplicando el método de descomposición en los sistemas de coordenadas rectangulares, ¿no? Aquí, por lo tanto, trazamos unas rectas perpendiculares al eje y ahí caerían lo que es la descomposición de cada vector. A ver, aquí. Entonces hacemos la descomposición. Este sería tensión en X. El de arriba sería tensión en Y. Listo. Y una vez que hago la descomposición, me tengo que olvidar este vector que está aquí. Excelente. Ahora, pues, ¿qué tocaría hacer? La sumatoria de fuerza en X y en Y, ¿no? Sumatoria de fuerza en X y en Y. Listo.
Bien, bien, a ver, leamos nuevamente el problema para que no nos perdamos. Dice, esferas, bueno, dos esferas cargadas igualmente de una masa tanto, cada una están suspendidas por hilos de 0, tanto metros de longitud. Perfecto, aquí hay un punto. Hallar la carga Q que origina la fuerza resultante de repulsión que separa tanto. Listo, entonces una vez que nosotros pongamos esa carga, automáticamente las cargas se repelen, ¿no? Y se separan a una cierta distancia conocida, entonces hallamos esa carga. Por lo tanto, una vez que se separan, me imagino que están en equilibrio, ¿no? Porque si se separan cierta distancia, no se van a mover ni a donde más. Entonces están en equilibrio. Por lo tanto, digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué fuerza está en el eje X? Antes, esto, ¿cómo sería la descomposición de TY? El módulo de T por seno, ¿no? Seno de alfa. Y tensión en Y, tensión en X sería, como ya les dije, ¿no? Cuando está aquí al lado, siempre va a ser coseno. Entonces, tensión por coseno. Ahora, ¿de dónde sale eso? Pues sale de la relación de la entidad trigonométrica, ¿no? Tal vez para mejor comprensión podemos dibujar un triángulo, esto que sea T, esto que sea alfa, no, esto sería tensión en X, tensión en Y. Relación trigonométrica, por decir seno de alfa, cateto opuesto que es TY sobre T. Entonces tensión en Y, T, seno de alfa. Tensión en X, haciendo con coseno, sale T por coseno de alfa, ¿de acuerdo? Excelente. Ahora sigamos con el problema. Entonces, de esa forma. Veamos qué fuerza actúa en el eje X. Yo, por lo tanto, lo voy a medio que borrar esto porque ya no me sirve en realidad, más que para darme cuenta de dónde salieron las descomposiciones. Bien, todas las fuerzas que están sobre el eje X. Tengo aquí FR y TX. Entonces, digo, todo lo que va en sentido, este sentido va en positivo, lo que va en el otro sentido negativo. Perfecto. FR menos, bueno, esto va en el sentido contrario, TX. Eso debería estar en equilibrio, porque no hay movimiento. Vamos ahora en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. A ver, veamos todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Aquí tenemos uno que va en sentido positivo de las X, TY. El peso va en sentido contrario, entonces menos peso igual a 0. Listo. Ahora reemplacemos cuánto vale FR. FR es... ¿Dónde está FR? Aquí está. Constante. Carga al cuadrado. Distancia al cuadrado. Bueno, primero hallaré solamente... Bueno, hay varias formas. Aquí podemos ir por un camino, por otro. Vamos a llegar a lo mismo. FR por... Bueno, por no. Menos TX. TX es T por coseno de alfa igual a 0. Tenemos una ecuación acá. TY es, ¿dónde está? T por seno de alfa menos masa por gravedad, que ya lo conocemos, igual a 0. ¿Conozco alfa? Atento. ¿Conozco alfa aquí? Sí, conozco alfa. ¿Conozco masa por gravedad? Sí, conozco. Entonces la única incógnita que tengo aquí, ¿qué es? La tensión. Entonces, yo directamente puedo despejar de esta ecuación la tensión. Tensión entonces es igual a masa por gravedad sobre seno de alfa. ¿Cuánto saldría aquí? Reemplazando 12 kilogramos. 9,81 sobre seno de 75,5.
121,52. $121,58. ¿Listo? 121,58, ¿no? Newton. Listo, esa es la tensión que... sí, tensión. O sea, T, esa tensión que está soportando la cuerda, es esa tensión, 121,58 Newton. Listo. Ahora aquí, voy a hacerle una trabajo para... Bueno, podría calcular... Bueno, a ver, vamos a hacerlo otra vez más para que sea más claro. Teníamos fuerza R menos tensión por coseno de alfa igual a 0. De aquí tensión es conocido, alfa es conocido, por lo tanto podría calcular directamente fuerza R o podría reemplazar su valor carga, bueno, constante, carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado, ¿verdad? Podría pasar al otro lado, quedaría T por coseno de alfa. De esta ecuación, el único que no conozco, la única variable que no conozco es carga. Entonces, fácilmente yo podría despejar carga. Despejando carga, me daría carga al cuadrado. Este que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, distancia al cuadrado, tensión por coseno del ángulo alfa. Este que está multiplicando pasa abajo a dividir y finalmente yo voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? De aquí se elimina este cuadrado y me queda carga solito. Entonces me dice carga igual a más menos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo dejaremos afuera. Bueno, lo dejaremos adentro, no pasa nada. Distancia al cuadrado, reemplácenlo por favor. Distancia al cuadrado por tensión por coseno de alfa. Sobre constante. ¿Cuánto saldría eso? Distancia era 0,3. 0,3 al cuadrado por tensión era 121,90 y ¿cuánto? 58. 21,58 por coseno de 75,52. Listo, sobre 9 exponente 9 raíz cuadrada de todo eso. ¿Cuánto saldría entonces la carga? A mí me salió 1,74 por 10 a la menos 5. No sé si a la le salió lo mismo. Por 10 a la menos 5, ¿no? Coulomb. Si quiero expresarle el microcoulomb, ¿cómo sería? ¿A eso le sale a los demás? No sé, a ver. Microcoulomb. Listo. Eso sería, jóvenes. No sé si tienen preguntas. A mí me salió 5,82. A ver. Vamos a reemplazar 0,3 al cuadrado por 121,58 por coseno de 75,52 sobre 9 exponente 9. Sale, bueno,
17,5 microcoulomb o 1.74 por 10 a la menos 5. Eso es, bueno, a mí también me salió eso, no sé si a los demás también les sale eso. Sale eso. Listo. Eso sería, si no sé si hay preguntas sobre este ejercicio. ¿Es que no puedo hacer el resultado, por favor? ¿El resultado del anterior? Disculpe, auxiliar. ¿Sí? En la masa no le entendí por qué 12. No, es otra masa. Simplemente le pongo 12. Podría ponerle cualquier valor. Por decir, en el problema les da que la masa es 10, entonces yo le estoy trabajando con 12. Ah, ya. Y el 0,5 yo lo estoy trabajando con 0,6. Listo. Ya, una cosa más me recomendó que practiquen es esto, ¿ya? A ver, vamos a buscar una imagen de triángulo. Este parece un triángulo. Bueno, no sé si hay un triángulo que no tenga fondo, sin fondo. No va a servir esto. El problema sería así. Hallar el campo y fuerza resultante. ¿Listo? Sabemos que carga 1, bueno, aquí les puede dar cualquier valor. Carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Ya? Carga 1, por decir, dígale 10 microcoulomb. Carga 2 menos 7 microcoulomb. Carga 3, 15 microcoulomb. La distancia ABC, como este es un triángulo equilátero, la distancia del triángulo puede ser 10 centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces cada carga, por así el carga 1 es A, ¿no? El que está en el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? Listo. Nos piden hallar el campo y la fuerza resultante en el centro del triángulo. Eso me faltó. Resultante en el centro del triángulo. Listo. Eso es. El problemita. ¿Cómo haríamos? ¿O cómo harían ustedes? Del ángulo A hacia el lado opuesto, a la mitad del lado opuesto de los lados, de los ángulos, perdón, se halla el centro, la verdad. O sea, gráficamente, ¿no? Gráficamente primero hay que hallar el centro, ¿no? Entonces vamos a trazar una recta a las medianas de cada triángulo. No me sale, pero a usted le va a salir mejor. Entonces este sería el centro. Perfecto. Por ahí empezamos. Excelente. Llamaré C minúscula aquí, A minúscula y B minúscula. Listo. Ese es el primer paso, obviamente, encontrar el centro, ¿no? No sabemos dónde está el centro, ahí está. Ahora, el segmento que va de C a C minúscula se llama mediana, la recta mediana, ¿no?
para poder calcular ya sea el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, necesito conocer esta distancia que le voy a llamar RA, que va desde A hasta el centro, ¿ya? RC y RB, ¿no? Obviamente necesito conocer esa distancia, ¿ya? RA, RC y RB. Pero ¿cómo obtengo esa distancia, no? Primero resolvamos, digamos, el tema de distancia. Quiero conocer esta distancia de aquí, de B, hasta aquí, hasta el centro. ¿Cómo conozco esa distancia? Ese es el problema. Obviamente, digamos, usted que ha practicado, digamos, ¿no? Ha practicado calcular el campo eléctrico, fuerza eléctrica, carga, en la cual las distancias no son un problema, digamos, mucho de reconocer. Aquí simplemente era por el teorema de Pitágoras, aquí directamente es A, ¿no? En este caso ya nos da longitud directamente, ¿de acuerdo? Entonces llega esta parte y nos preguntamos cuánto vale la distancia de A hasta este punto, porque obviamente voy a calcular tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica en este punto. Sería un tercio de la mitad de la base B, ¿no? Un tercio de la... esta distancia, sí. Esto sería 2/3, esto sería 1/3 de esta altura. Este sería el 2/3 y este sería el 1/3. De todas formas, ¿no? Longitud de la mediana podríamos ponerlo, bueno, podríamos empezar a analizar y calcular, entonces directamente, si no, es la longitud por raíz cuadrada de 3/3, ¿ya? Esa sería la longitud de la mediana. Ahora, si queremos calcular RA, así, RA, esto obviamente es hablando en triángulo equilátero, es 2/3 de la mediana, ¿ya? Eso sería. Obviamente esta fórmula va a salir, como dice su compañero, vamos a tener que analizar, ¿no? Por decir, para el triángulo A, B y B minúscula, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras para calcular este elemento, este segmento que está aquí, luego sacarle el 1/3 que está aquí, luego el 2/3 que está aquí. ¿Ya? Entonces así vamos a encontrar RB, que va a ser el 2/3 de toda esta longitud. Listo, entonces tanto RA, RB y RC van a ser igual a esto, ¿no? Como es un triángulo equilátero, RA, RB, o sea, RA, RB y RC van a ser lo mismo. Bueno, ya resolvimos el problema de distancia. ¿Y qué es L? L es el valor de aquí, ¿no? El triángulo, por decir 10 centímetros, que sería igual a 0,1 metro. Bien, aquí les pregunto, a ver qué hora es. Ya, yo creo que terminamos este más. Sí. Ya. Entonces, primero, calculemos, empecemos ahora por el campo eléctrico. ¿Ya? Como ya más o menos sabemos calcular la fuerza eléctrica, ahora vamos a empezar, por si no nos da el tiempo, por campo eléctrico. Campo eléctrico. Campo eléctrico. La fórmula, ¿cuál es la fórmula del campo eléctrico? Constante carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Por decir, va a haber aquí una carga, aquí otra carga, aquí otra carga. En el A es positivo, en el B es negativo, en el C es positivo. Lo mismo, no sé si están viendo ahorita, ¿qué están viendo ahorita? Campo eléctrico.
ver, les muestro ahorita esto. ¿Ahorita qué están viendo? Campo eléctrico. Ah, solo la hoja B. Ya, entonces vamos a solucionar eso. Vengo acá. Vengo acá, el day dejo de presentar. Ok. Vamos a presentar toda la pantalla. Ahora sí. Ya, ahorita ven un fondo negro, ¿verdad? Sí. Ya, atentos. Sí. Esta es carga positiva. Ya. Todo lo que está alrededor es el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, fíjense, el campo eléctrico, cuando es una carga positiva, ¿cómo es el campo eléctrico? ¿Entrante o saliente la carga? Se sale, digamos. Saliente. Saliente. Fíjense, voy a poner un sensor acá. En cualquier punto que ponga yo obviamente si más cerca está más y va disminuyendo el campo eléctrico a medida que va alejándose, ¿verdad? Si vamos acercando, va creciendo. Entonces, en cualquier punto que yo ponga un sensor, una carga de prueba, el campo eléctrico de una carga positiva es saliente de la carga positiva, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa ahora con la carga negativa? Ocurre lo contrario. Entonces, si pongo un sensor acá, el campo eléctrico de una carga negativa es entrante, ¿verdad? Entonces, si ponemos dos cargas, o sea, fíjense, una carga positiva y una carga negativa, entonces, el campo eléctrico sale del positivo y llega al negativo, ¿ya? Eso sería. Y si ponemos dos iguales, entonces, a ver aquí, como una asíntota, ¿no? Entonces, estos llegan allá, esto allá, entonces no se chocan, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener claro cuándo es un campo eléctrico saliente y entrante. Listo, vamos con la carga positiva A. Si es positivo, entonces es saliente, ¿verdad? Entonces llamémosle E1. Vamos con la carga C. Si es positivo, también es saliente en este punto, entonces E2. Listo. Si es carga negativa, ¿cómo sería el campo eléctrico en este punto? Hacia esa carga. No, este era E2 y el otro era E3. Listo. Así serían mis campos eléctricos en forma vectorial. Ahora sí, hago el diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a aclarar un poco mejor esta figura. Ponemos los ejes. Listo. Listo, ahí estaría así. Vamos a dibujar entonces un eje, ¿no? Un eje, nos faltaría dibujar acá. Y un eje vertical. Vamos, dibujemos el E2, que sería este. Campo eléctrico E2. El E2, bueno, eso sería si el E2. El E1 está más apegado al eje, ¿no? Entonces, E1. Y el E3. Listo. Estos serían entonces mis vectores. Lo que yo necesito ahora es conocer este ángulo que está aquí. ¿Cuánto será ese ángulo? ¿Alguien? ¿Cuánto será este ángulo? Este ángulo que está acá, ¿no? Este sería la base del triángulo. Estamos así.
30. 30. Alfa. Ya. ¿Cómo sacamos ese 30? Obviamente que este ángulo de acá, como esto es paralelo a esto, entonces este alfa se repite aquí, ¿verdad? Entonces si yo conozco este ángulo que está aquí, conozco también este ángulo que está acá, ¿de acuerdo? Estos dos son paralelos, si hay una línea que va a intersectar a las dos, entonces el mismo ángulo se repite en ambos lados. Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo 30? A ver. 22,5 es el ángulo, porque si hablamos de un triángulo equilátero, cada esquina tiene el valor de 45 grados, y si partimos por la mitad es 22,5. Ya tenemos dos respuestas, uno dice 22,5, el otro dice 30. Pero si cada lado tiene 45, no da 180, un triángulo tiene 180 grados. Ya. ¿180 de entre 3? 60, ¿no? 30, sí. 30 sería, ¿no? Ya, excelente. Entonces, sabemos que, como dice el compañero, en un triángulo cualquiera, ¿no? Obviamente hablando en superficies planas, ¿no? No se cumple en superficie esférica, obviamente que no. En plano, se supone que en un triángulo hay 180 completo. Si dividimos 180 entre estos tres, se vale 60. La mitad, 30. Bien, un razonamiento válido, ¿no? 30. ¿Será cierto que es 30, pero? Bueno, podemos comprobarlo aquí. No debería salir 30, ¿ya? De todas formas, cuando tenga tiempito, véanlo y compruébenlo. Así se les queda mejor. Esto es, bueno, tienen que calcular las alturas y todo, ¿no? Hacen un pequeño análisis acá y le van a salir el ángulo. Ya. 30. Excelente. Ahora el mismo ángulo perfecto. Descomponemos entonces los vectores. A ver, con este azul vamos aquí. Siempre, ¿no? Aquí a ambos lados se descompone este vector, este también. Listo. Con otro color vamos a hacer esto, con amarillo, las composiciones. Porque no se ve bien el amarillo, vamos a ponerle... No hay más colores. Un negro podría ser. Entonces, esto va a ser E1 en Y, ¿de acuerdo? Esto va a ser E1 en X. Este E3 se va a descomponer tanto en el eje horizontal, que va a ser E3 en X, y este que está aquí más arribita va a estar E3 en Y. ¿Listo? Una vez que descomponemos los vectores, nos olvidamos de estos vectores que están acá. Lo podría borrar, ¿ya? Lo voy a borrar, pero no se olviden de dónde sacamos los otros vectores. Listo. Bien, ahora aquí no voy a hacer yo lo que digamos es sumatoria de fuerza en X igual a 0, perdón, sumatoria de campo eléctrico en X igual a 0, ni sumatoria de campo eléctrico en Y igual a 0, porque solo me está pidiendo la resultante, ¿ya? Entonces, a ver, alfa, aquí lo voy a anotar esto, lo borramos esto. Entonces, decimos, en el eje, perdón, bueno, en el eje sí. No, antes, nos falta algo. Ya, esto ya estaría bien, todo, perfecto. Ya tendríamos que hacer lo que es en el eje X, resultante en el eje X, sumamos toda la fuerza en el eje X, perdón, el campo eléctrico en el eje Y, todos los campos eléctricos en el eje Y, y no va a salir un molar, obviamente. Pero antes vamos a calcular su módulo, ¿ya? No nos olvidamos de eso. Módulos. Cuando calculamos el campo eléctrico de los módulos, nuevamente no voy a tomar en cuenta el signo de la carga, ¿ya? Porque estoy utilizando de forma escalar. Entonces digo campo eléctrico E1,
constante K, campo eléctrico producido por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. Listo. Constante K, 9 por 10 a la 9 por carga 1. Carga 1, ¿cuánto vale? 10 microcoulomb. 10 exponente menos 6 sobre distancia al cuadrado. RA, cuando es un triángulo equilátero, RA, RB y RC son iguales, ¿ya? Eso, bueno, RB y RC, todos son iguales. Me dice que 2/3 de L longitud mediana. Aquí es 0,1. 0,1. L vale 10 centímetros, ¿no? Aquí está 10 centímetros, 0,1 raíz de 3 sobre 3. Entonces, calculando cuánto saldría R, la distancia. Por favor, calculen 2/3 por 0,1 raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto valdría eso? $0,038. Bien. 0,038. 0,038, ¿no? Listo. Ya está. Entonces ya tengo el valor de las distancias. Ya sé cuánto vale. Entonces, por favor, reemplacen también acá. Yo lo voy a poner directamente. Bueno, lo voy a poner 0,038 al cuadrado. Listo. E2. Lo mismo. Ya, este es lo mismo, ¿no? Entonces voy a poner directamente 9 exponente 9 por carga 2. Carga 2, ¿cuánto vale? Menos 7 microcoulomb. Pero yo simplemente anoto el valor de la carga. 7 exponente menos 6 sobre al cuadrado. Listo. Vamos con el campo eléctrico 3. 9 exponente 9 por carga 3, creo que 15. Sí, 15 microcoulomb. Por 15 exponente menos 15 sobre 0,038 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto vale cada uno? Métanlo a la calculadora a ver qué les sale. A mí la primera me salió 62,32 por 10 a la 6. 62,32 micro, entonces por 10 a la menos 6, micro newton sobre coulomb. Se mide newton sobre coulomb, ¿no? Listo. El siguiente. Perdón, ¿le salió por 10 a la menos 6 o por 10 a la 6? A la 6. A la 6, ay, ay. Entonces no es... Exponente 6, positivo. Listo. Vamos con el siguiente. No sé si se le sale 43. Ese es 15. 43,62 por 10 a la 6. Es menos 6. 43,62 por 10 a la 6. Newton sobre coulomb. Excelente. Ahora el siguiente, el último. No sé si se le sale 93. 93,49 por 10 a la 6. 93,49. Listo. Ahí está entonces.
Fíjense, no sé, no hay, o sea, prácticamente acá no hay donde complicarse, espero que no les fallen acá en el cálculo de los módulos, simplemente es, digamos, constante por la carga que lo produce la distancia al cuadrado, ¿no? Eso sería sin tomar en cuenta ahorita los signos ni nada, solo es módulo, ¿no? Por eso se llama módulo, ¿ya? Listo, una vez que ya calculamos los módulos, ahora sí, recién podemos, no sé si alguien entró o qué pasó. Sí, está entrando. Ya, una vez que ya tenemos todos los módulos calculados, ahora procedemos a calcular, bueno, podemos acá, antes de calcular lo que es la sumatoria y todo eso, vamos a calcular la descomposición, ¿ya? Toda la descomposición. Del vector, perdón, del campo eléctrico E1 se descompone en dos. E1 en X. ¿Cuál es el E1 en X? Es el módulo de E1, o sea, E1 por coseno de alfa, ¿no? ¿Cuánto valdrá? No sé. El vector E1, perdón, el módulo, el campo eléctrico E1 se descompone también en E1Y, ¿no? E1Y es este que está acá, entonces es el módulo de E1 por seno del alfa. ¿De acuerdo? No sé si lo pueden calcular acá porque tenemos datos, ¿no? Entonces directamente. Luego, además, también el E3 está aquí, se puede descomponer el E3 en E3 en X y E3 en Y. Ocultar. Aquí E3, anotamos el módulo E3 por, en el eje X va el alfa, ¿no? Entonces coseno del alfa. En E3Y, aquí arriba, entonces el módulo de E3 por el seno de alfa. Calculemos a ver cuánto vale. ¿Cuánto vale? E1 ya tenemos datos, ¿no? Aquí está, que es 62,32 por 10 a la 6. Entonces multipliquemos 62,32 por 10 a la 6 por coseno de alfa. Alfa vale 30, coseno de 30. A mí me sale 53. ¿Sí? Eso de coseno y seno es cuando lo ponen en el plano cartesiano, coseno, seno, ¿no es? Exactamente. Estoy descomponiendo este E1, este vector rojo que está acá. Ah, ya, perfecto. Casi me pierdo. En el eje X y en el eje Y, ¿no? 53,97, ¿no? Por 10 a la 6. Excelente. Y ahora el segundo, en el eje Y, que sería con seno. $31, creo, ¿no? Bueno, aquí es Newton sobre Coulomb, ¿no? Sí, está bien. Ahora aquí E3 su módulo es 93,49. Ya, 93,49 por coseno de alfa. 80,96. Exponente a la 6. Este E para mí es como ustedes ponen por 10 a la 6, ¿eh? Es lo mismo para mí E, esto acá, por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb. Ahora con seno, que va a ser el eje Y, 46 sale. 46.745 por 10 a la 6. Exponente 6 Newton sobre Coulomb. Listo. O sea, prácticamente tenemos toda la fuerza, pero todos los campos eléctricos sobre el eje Y y sobre el eje X. No hay ningún vector que esté fuera, ¿no? Entonces yo podría borrar esto
pero por eso les digo, no nos olvidemos de dónde hemos descompuesto, ¿no? Entonces directamente puedo borrar, listo, ¿de acuerdo? Todos ahora están sobre el eje Y o sobre el eje X. De eso se trata este método, ¿no? Entonces, vamos acá y decimos, ahora, como todos los vectores o todas las fuerzas están sobre el eje X, directamente agarro sobre el eje X, hago sumatoria, bueno, E resultante en el eje X va a ser igual a sumatoria de todos los Es, ¿no? Entonces, E resultante en el eje X va a ser igual. Veamos, ¿qué fuerza tenemos? ¿Dónde está? Tenemos E1 que va a ser positivo, aquí está E1X, va en el sentido positivo de las X, perfecto. Pero hay otro que es este, que es E3, ¿no? Perdón, este es E3. E3 en X va en sentido contrario. ¿Hay algún vector más sobre el eje X? ¿O no? Solo tenemos este y este, ¿verdad? ¿O hay algo más? No, ¿no? Entonces, anotamos. Entonces, tenemos E1 en X que va en el sentido positivo de las eje X y la que va en el sentido contrario es E3 en X. Entonces, podemos directamente calcular acá E1 en X, ¿cuánto valdría? E1 en X vale 53,97. 53,97. Exponente 6. Menos E3 en X, ¿cuánto vale? E3 en X es este, 80,96. 80,96 por 10 a la 6. ¿Cuánto valdrá este finalmente? ¿Pueden calcular? A mí me sale 26,99 por 10 a la 6. Entonces, el resultante en el eje X vale 26,9, menos 26,99 por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb. Vamos ahora al eje Y. En el eje Y, aunque no se ve muy bien, vamos a ver. Está la descomposición del vector E1 en el eje Y, ¿ya? E1 en el eje Y E3 en el eje Y. Además está el E2 en el eje Y, ¿verdad? El E2 era el que venía de acá, ¿no? El E2 que está acá arriba. Tenemos la componente de E1 en el eje vertical y la componente del E3 en el eje vertical más el E2. Excelente, ahora vamos, ahí está, ¿no? Bien, todos están en el mismo, hacia arriba del eje Y, ¿no? Entonces, por lo tanto, E resultante en el eje Y va a ser igual a, tenemos E1 en Y más E2 en Y, perdón, E2 no es, E3 en Y más E2. No sé si alguien tiene dudas sobre esto. ¿Puedes explicar de nuevo esto de los ejes X y Y? Lo sacas de la carga esa, no sé si se repelen o se atraen, no va a izquierda o derecha, de ahí mismo lo sacas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, fíjense acá, no sé si ven ahí, ven esto o lo hago más. Sí. Ya. Que ahorita en este momento estamos calculando el campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico en este punto, como yo les decía, cuando es positivo hay un campo eléctrico de saliente. En cualquier punto que usted ponga, el campo eléctrico que genera una carga positiva es saliente, ¿de acuerdo? En cualquier punto que usted ponga, es saliente. ¿De acuerdo? Entonces, debido a eso, como este es positivo, en este punto va a generar un campo eléctrico saliente. Como este es positivo también, entonces en este punto genera un campo saliente. Como este es negativo, porque entonces claro, se atrae. Atrae, ¿no? Pero es entrante al fíjense, aquí vamos a poner un campo negativo
una carga negativa genera un campo eléctrico hacia él, o sea, entrante, hacia la carga. Por lo tanto, si este es negativo, entonces el campo eléctrico en este punto es hacia la carga. ¿De acuerdo? Ahí, por eso tiene esa dirección. Sí. Entonces, una vez que ya nosotros veamos todas las fuerzas que están ahí, los campos, en sí son vectores, ¿no? Sí. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya, el diagrama de cuerpo libre. Al inicio, por eso les decía, estaba aquí la carga, el campo eléctrico E1, ¿no? Estaba aquí también el E2. El E3. Pues para poder resolverlo, lo voy a descomponer tanto para el eje X, que es este E3 en X, y para el eje Y, que es E3 en Y. Lo mismo, el campo eléctrico E1 lo estoy descomponiendo aquí en el eje horizontal X, E1 en X y E1 en Y. ¿Ya? Una vez eso, sobre el eje Y me queda este campo eléctrico en el eje Y, más este que está aquí, más el E2. Por eso es que yo aquí puse eso. Claro, están los tres, ¿no? Porque está en el eje Y. Ajá, y tienen la misma dirección, por eso lo estoy sumando. Aquí los he restado porque tienen sentido contrario. ¿Dónde es eso? Aquí. Este va en el sentido contrario de los ejes positivos, no es el eje positivo de las X, y este E3 en X va en el sentido contrario de los ejes X. Por eso es que E1 menos E3 en X, por eso, porque está en el sentido contrario. Pero como estos tres, E1 en Y, E3 en Y y E2 tienen la misma dirección, los voy a sumar, ¿no? E1 en Y más E2, E3 en Y más E2. Listo, procedemos a sumar. E1 en Y es 31,17. 31,17 más E3 en Y. E3 en Y es 46,74. 46,74 por 10 a la 6 más E2. ¿E2 cuánto vale? E2 vale, aquí está, 43,62. 43,62 por 10 a la 6. Listo. ¿Cuánto me saldría eso, jóvenes? A ver. 121,53 por 10 a la 6. Listo. En Y. 121. Creo que ese valor... bueno, fue en el anterior ejercicio parecido, no salió, ¿no? Sí, ya. Ya, listo. Atentos ahora. Acá abajito le voy a poner NX. Bien, tenemos la resultante en el eje Y y tenemos también la resultante en el eje X, pero aún todavía no tenemos la resultante total del campo eléctrico. ¿Qué significan estos dos valores? Lo siguiente. Nuevamente ponemos aquí el eje, un eje de referencia, el eje Y, el eje X. ¿Listo? Ahora. Vamos a dibujar el eje X. Fíjense, tiene signo negativo. ¿A qué lado va el negativo? Si este es el 0. Aquí van los positivos, ¿no? Y a este lado los negativos. Entonces, dibujamos a ese lado. E en X. Ahí está, negativo. Y E en Y. E en Y es positivo y el módulo es mayor que esto, ¿no? Entonces, dibujemos un poquito más grande. Vamos a borrar esto para hacerlo un poco más realista. Un poquito más grande en Y. Listo. Aquí está el eje
el eje Y. Resultante en el eje Y y resultante en el eje X. Entonces, ya a partir de acá voy a calcular lo que es la resultante total. Aquí es simplemente por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, la resultante total sería este vector de acá. Y la dirección sería este ángulo, llamémosle tita. ¿Listo? Una pregunta. Cuando es triángulo, sea equilátero o rectángulo, sí o sí tienen que salir dos resultantes, como estás haciendo en el eje X y Y. Sí, exactamente. Sí o sí dos, y luego se saca la resultante final, ¿no? Exactamente. Siempre, no importa cuántas cargas tengas 3, 4, 5, 6, 10, 20 cargas, siempre vas a tener componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Por lo tanto, siempre vas a obtener resultante en el eje X y resultante en el eje Y. Al final, todos los ejercicios te van a llegar por este camino. Todo. Ya, Claro, vas a sacan tener... esos dos resultados y luego la resultante, ¿no? Exactamente. De acuerdo, y aquí es sencillo, ¿no? Entonces, la resultante que el campo eléctrico total es raíz cuadrada de E en X al cuadrado más E en Y al cuadrado. Entonces, calculemos a ver. 124,49 por 10 a la 6. 49 exponente 6, Newton sobre Coulomb. Excelente. Listo. Y la dirección, entonces, este es el módulo, ¿no? A veces les piden módulo y dirección de la resultante. Este es el módulo, la dirección es el siguiente. Dirección. Tangente del ángulo tita, fíjense, tangente de este tita va a ser cateto opuesto, que es el mismo que este, ¿no? Estos dos son lo mismo. Cateto opuesto sobre Y, sobre adyacente, que es el eje Y. Entonces, cateto opuesto es eje Y y cateto adyacente X. Despejando de aquí, ¿cuánto saldría? Tita. En Y, 26. En X, 121. Listo. ¿Cuánto sale eso? El por 10 a la 6 se simplifican los dos, ¿no? Tanto. ¿Cuánto saldría eso? 12 grados. ¿Menos 12 grados? Sí. Listo. Menos 12 grados. Cometimos un error, ¿no? ¿Dónde está el error? Es negativo donde dice menos 26,99. Sí. El error está en que lo hicimos al revés. 121 es arriba. Exactamente. E en Y, ¿cuánto vale? Está aquí. 121,53. ¿Por qué me di cuenta, digamos? A ver, alguien, ¿por qué uno se puede dar cuenta de eso? Por el ángulo. El ángulo. El ángulo, ¿no? Es incoherente el ángulo. ¿Por qué es incoherente? A ver, ¿cuánto sale? Por tu gráfica. Exactamente. Fíjense, este lado es más alto, o sea, más largo, o es módulo, ¿verdad? Este lado es más corto. Entonces es imposible que me salga un ángulo pequeño. 77 grados. 77, ahora está razonable. Es posible, ¿no? Sí. Que me salga un ángulo pequeño, 12 grados, estaría así. O sea, si me sale 12 grados, quiere decir que mi valor en Y es más pequeño que esto, pero en realidad no es así. Entonces, ahí está. Listo, ahí estaría módulo y dirección. Estaríamos quedando ahí, jóvenes. Ustedes, por favor, calculen la fuerza eléctrica en este punto, dándole una carga de 5 microcoulombs. ¿Ya?
Entonces lo mismo, pero calculen la fuerza eléctrica resultante. Otro problemita interesante sería calcular la carga. ¿Cuánto vale esa carga en este punto para que el sistema esté en equilibrio? También sería otro problemita, ¿no? ¿Listo? O ponerle una carga Q sub 0 de 5 microcoulombs y decir, calcular la resultante en este punto. ¿Listo? Cualquiera, pueden hacerlo los dos si quieren. Eso sería, no sé si hay preguntas, jóvenes. ¿Estos ejercicios lo vas a mandar al grupo o hay un grupo de Classroom? A ver, ahorita se los envío mejor. Ya, no sé si hay más preguntas. Sí. Sí. Tengo una pregunta, si algo rápido, puedes responder. Claro, claro. Si fuera un cuadrado ahí se sacan la fuerza de repulsión, atracción, ¿no es? Y luego de ahí mismo tenés que sacar la resultante. ¿Es así? Exactamente. Como les digo. De esa misma fuerza de repulsión o atracción, de esa misma, ahí sacar las resultantes, ¿no? Sí. Ahorita les explico. Voy a descargar esto. Documento. Descargas. Entonces, voy a poner aquí. Bueno, aquí no. ¿Cuál es la clase que van a hacer hasta ahora? Sí, 9:15. Creo que va a ser esta hora nomás, porque ya. Pero las clases serán grabadas, ¿no? Pero se los voy a enviar al archivo. O sea, prácticamente. A ver qué le ponemos, clase 1. Clase 1. Ya. A ver. Ya, antes de enviárselo, les explico lo que me decía el compañero. A ver. Aquí. Ya. Entonces, no importa cuántas cargas tengas 4, tengas 3, tengas 1, 2, siempre aplicando el principio de, si es fuerza, ¿no? Fuerza, obviamente, si es fuerza, hablando de fuerza, el principio de que dos cargas diferentes se atraen. Por eso es que F1 tiene esta dirección, porque estas dos cargas se atraen, porque son diferentes signos. De aquí es de donde saco, digamos, la dirección del vector E1 o de la fuerza F1. Ahora, estas dos cargas son diferentes, por lo tanto hay repulsión. Si hay repulsión, entonces es saliente, ¿verdad? Hacia afuera. De ahí viene este vector. Una vez que tengamos identificados los vectores, ¿de acuerdo? Nada que ver. Estos rojos son los vectores. Lo llevo, pues, a un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, el vector F1 y el vector F2. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya descomponemos este vector F2 en la componente en el eje Y y en el eje X. Y nos olvidamos de este vector. Por eso le puse una X acá. Ya trabajamos ahora a partir de acá en Y, fuerzas en Y y fuerzas en X. ¿Ya? Listo. Y ya a partir de ahí, entonces, como les decía, todo vamos a llegar por ese lado, aquí. ¿De acuerdo? Está aquí el valor. Aquí está, ¿no? El FY y el FX. Y la resultante. Todos los problemas entonces van a llegar por este lado. Similares a estos, ¿no? Obviamente. Eso sería. Bueno, jóvenes, estaríamos viendo ahí que dice, ese es el horario. Sí. Listo, jóvenes, se les envía ahorita el archivo ya para más o menos para que se guíen y estaríamos quedando ahí. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Bueno, hasta luego, chao, chao.